pues siguen los antecedentes personales patológicos, ¿sí? Aquí sí les decía todo, prácticamente todo aquello que el paciente haya tenido, que esté relacionado con sistema nervioso, es importante. Entonces, pues los pacientes pueden acudir con patologías presentadas desde el momento del nacimiento, excepto la anencefalia, porque no tendríamos aquí al paciente, ya se nos hubiera muerto. Pero de ahí en fuera, pues les mencionaba ya, bueno, en varias ocasiones, las malformaciones congénitas que se presentan en recién nacidos, problemas como la polio, que afortunadamente ya prácticamente está erradicada de nuestro país, pero creo que no hay que descuidarnos porque hay países como Estados Unidos donde las vacunas son opcionales y hay gente que se niega a aplicar vacunas a los niños. Entonces, por allí se han presentado ya epidemias en Estados Unidos de sarampión, polio, que yo sepa, ¿no? Pero pues hay que seguirnos manteniendo en guardia. Y problemas de tipo infeccioso, traumático, que abundan, esas sí abundan en nuestro país. Aquí les hice una lista de las que vamos a considerar, ¿sí? Y las razones por las que vamos a considerarlas. Bien, entonces les decía malformaciones congénitas como la espina bífida, que puede derivar en problemas de tipo médula espinal, afectaciones a la médula espinal. Es una patología muy importante a considerar. El meningocele y mielomeningocele, que es la proyección prácticamente de estructuras nerviosas, neurológicas, pues prácticamente al exterior. Lo único que los separa del medio ambiente pues es una capa de piel y de grasita. Entonces estas se llegan a presentar con relativa frecuencia en nuestro país. Anencefalia, que ya les había mencionado, que más o menos como por 1980, 1990, se dieron muchísimos casos de anencefalia en el norte de la República, en la zona donde están las fábricas, las armadoras, por ejemplo, de televisiones, pantallas y demás. Entre la población se dieron muchos casos de anencefalia por la exposición a radiaciones y la hidrocefalia, ¿sí? La anencefalia, les mencionaba, son mortales, realmente tienen una sobrevida de minutos, ya exagerando algunas horas, entonces no los tendríamos en este momento como pacientes. Pero pacientes con problemas de este tipo, sí, meningocele, mielomeningocele, etcétera, sí los podríamos tener. Y aquí tenemos, vean, ¿sí? Cuando se trata solo de meningocele, está mal escrito, meningocele, únicamente es la proyección al exterior de las membranas, de las meninges, y en el caso de la mielomeningocele, inclusive de la médula espinal. Y vean realmente lo que lo separa del exterior, vean esto. Y estas habitualmente pues conllevan problemas de donde está la proyección hacia abajo, pues problemas de incontinencia, parálisis, etc. Anencefalia, ¿sí? No hay sobrevida en este caso. La polio causada por un poliovirus, la manera como ingresa, esto es nada más a manera de recordatorio. Las formas clínicas de presentación, ¿sí? La más benigna y las más graves. Provoca parálisis flácida con acortamiento de alguna de las extremidades y atrofia muscular y acortamiento del segmento. Les decía que afortunadamente, de verdad, ahorita ya son muy escasitos los casos que se llegan a presentar. Aquí está, ¿sí? La parálisis flácida, ¿sí? Y habitualmente, vean, hay una atrofia muscular, pérdida de volumen y acortamiento además del segmento afectado. Otro problema relativamente frecuente todavía, la meningoencefalitis, que en el caso de los niños siguen siendo de predominio viral, ya en pacientes más grandes habitualmente son bacterianas. No muchas veces, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, esto se los recomiendo siempre. Cuando
tengan pacientitos lactantes con problemas respiratorios, rinofaringitis, faringoamigdalitis, se complican muy rápidamente con otitis media. ¿Sí? La distancia entre las estructuras es muy cortita. Entonces, si hay proceso inflamatorio y más viral, se extiende con mucha rapidez hacia oído medio. Puede dar otitis media y algunos con otitis media se brincan a meningoencefalitis. Entonces, siempre que tengan pacientitos con problemas respiratorios lactantes, cítenlos para una revisión posterior, siempre, para estar seguros de que no vamos a tener complicaciones de su problema respiratorio, ¿sí? Muchos de ellos, después de cursar con una meningitis o una meningoencefalitis, pueden presentar este tipo de secuelas. Entonces, no está por demás que le den una revisadita a sus pacientes. La manera como se puede diseminar, pasar de un proceso periférico a un proceso neurológico, vean, puede ser por vía hematógena, por contigüidad, aquí está, después de una otitis media, pasarse hacia el sistema nervioso central, o por vía directa cuando son sometidos a algún proceso quirúrgico, por ejemplo. Los traumatismos craneoencefálicos, desgraciadamente, muy frecuentes. Los accidentes automovilísticos o atropellamientos son muy frecuentes, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, pudieran tener secuelas después de un traumatismo. Les mencionaba que inclusive hemos tenido ya por ahí algún alumno con crisis convulsivas posteriores a un accidente, ¿sí? Entonces, el traumatismo craneoencefálico puede dañar el cerebro. De hecho, pues si hay proceso inflamatorio subsecuente al traumatismo, dependiendo de la magnitud, y puede ser que la lesión se deba a la contusión, directamente por el impacto. También estos movimientos rápidos de aceleración y desaceleración, como es el caso del latigazo cervical. Pacientes que llegan a tener problema medular después de un jaloneo cervical, o pueden ser lesiones secundarias consecutivas a esto, con edema, hemorragia, inflamación, etcétera, y con todos los eventos derivados del traumatismo, ¿sí? Los trastornos que pudieran quedar residuales pueden ser desde alteraciones de la conciencia, esto es muy común, trastornos sensoriales, trastornos del movimiento, trastornos en la coordinación motora, algunos pacientes quedan con parálisis, y alteraciones en las funciones cognitivas, les decía, inclusive hasta problemas de tipo convulsivo con pérdida de la conciencia. Ahí están algunos de los mecanismos, ¿sí? Aquí es un trauma directo, pero vean también la médula cervical, pues también sufre con el impacto. Bien, otra patología muy frecuente, bueno, no muy frecuente, pero sí es relativamente frecuente en la población, es la epilepsia, ¿sí? Algunas de ellas por traumas obstétricos en el momento del nacimiento, algunas de causa idiopática, algunas secundarias a traumatismos, ¿de acuerdo? Muchos de los pacientes con epilepsia, bueno, de la manera como se está manejando, es darles tratamiento antiepiléptico. Se les da durante 3 años consecutivos. Si en ese tiempo ya no presentan crisis convulsivas, se suspende el medicamento 1 año. Si en ese año no presenta ningún evento, se puede manejar así, se mantienen en observación. Y si en los últimos 10 años sin tratamiento no han presentado crisis, se considera que el paciente está curado, ¿sí? Pero si hay eventos de convulsiones nuevamente, se tiene que reiniciar el tratamiento. Un poquito de información respecto a los problemas convulsivos, la manera de manejarlos. Lo primero, pues, dejarlos en un lugar seguro, ¿no? Algunos pacientes presentan su crisis convulsiva en la vía pública, en las avenidas. Entonces, lo primero es ponerlos a salvo.
y ya después dejarlos en un sitio donde no se vayan a lastimar, ponerlos de lado. Algunos pacientes se muerden la lengua durante las convulsiones, habitualmente se orina, no se defeca, pero hay que ponerlos de lado o ponerles un objeto suave en la boca para evitar que se lleguen a lastimar la lengua y esperar a que pase la crisis convulsiva. Si no pasa la crisis convulsiva, hay que llamar a urgencias. Algunos pacientes pasan a algo que se llama estatus epiléptico, donde no se recuperan de la crisis, se viene otra y luego se viene otra, porque ahí sí está en peligro la vida. Entonces, pero vamos a ver, dentro de los contenidos viene epilepsia, como las patologías a revisar. Ya habíamos comentado un poquito esto de los meningiomas y astrocitomas en heredofamiliares, ¿sí? Por presentación les mencionaba que hay una causa genética que pudiese determinar esa frecuencia, pero en este caso es ya personal si el paciente, él en concreto, ha tenido algún problema, ha sido diagnosticado con algún problema de este tipo. ¿De acuerdo? Dentro de los factores de riesgo, además del factor genético, pues se mencionan algunos como estos: exposición a radiaciones. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, no es muy frecuente porque se les protege adecuadamente y cada determinado tiempo deben de salir de las exposiciones, se les da un periodo de gracia para que no se expongan tanto, pero siempre están muy, muy protegidos. Y sin embargo, pues hay otro tipo de trabajadores que no les dan este tipo de protección, ¿sí? Exposición a algunos otros elementos, productos textiles, la verdad en este momento no me acuerdo cuáles son los que se consideran. Si quieren ustedes abundar en el tema, pues adelante. Aquí están las frecuencias de algunos de los tumores que afectan al sistema nervioso central. Otro problema muy, muy frecuente, muy, muy frecuente, cuando estén ustedes en tercer año en los hospitales, en el servicio de urgencias, híjole, sí, la cantidad de pacientes que están siendo manejados por enfermedad vascular cerebral. Mucho de este problema derivado de problemas de hipertensión arterial, mal manejada o sin manejo, o problema de diabetes mellitus, etc. La mayoría de los pacientes son pacientes de la tercera edad, y van a tener algunos otros factores de riesgo, además de la hipertensión, la edad. Pues el tabaquismo, por ejemplo, acuérdense que la nicotina es vasoconstrictora, el alcoholismo, que genera un problema a nivel miocárdico, una miocarditis alcohólica, algún otro tipo de cardiopatías, agregan la obesidad, la tríada de siempre: hipertensión, diabetes y obesidad, ¿sí? Y pues las secuelas aquí, dependiendo de dónde haya ocurrido el evento, muchas veces afectan corteza cerebral, sobre todo la vía motora, la vía piramidal. Entonces van a tener problemas mínimo de hemiplegia. Aquí los tenemos. Los eventos más frecuentes, ¿sí? Lo que llegamos a encontrar con mayor frecuencia son la formación de trombos, un émbolo, algo que viene de algún otro sitio, a veces problemas pulmonares, y se nos viene al cerebro y tapona alguna de las arterias, ocasionando una hemorragia, ¿sí? Isquemia, que es un periodo de pérdida de oxigenación de una zona del tejido, pero por breve tiempo, ¿sí? Habitualmente lo que ocasiona es una isquemia. Si esa pérdida de oxigenación, por ejemplo, por un émbolo, por un trombo o por una hemorragia, esta zona se queda mucho tiempo sin riego, entonces es una zona de infarto. Los infartos no son únicamente al miocardio, ¿sí? Zonas de infarto podemos tener pulmonares, en este caso cerebrales, renales, ¿sí? Hay muchas zonas donde puede haber infartos. Otra patología importante, trastornos psiquiátricos, y ya algunos mayores, como serían problemas obsesivo-compulsivos,
Y les decía que dentro de los trastornos psiquiátricos, de los que tienen mucha frecuencia entre la población, es el síndrome depresivo. Entonces, hay grupos de más riesgo, como serían los adolescentes, por ejemplo. Algunos niños, pero en general los adolescentes tienen mucho problema de este tipo, está subdiagnosticado y debemos tener cuidado porque les decía que en el caso de las mujeres, habitualmente la depresión lleva intentos de suicidio, pero en el caso de los hombres sí se consuman los suicidios. ¿Sí? Esto es de acuerdo a la OMS, vean. O sea, el 9% de la población es altísimo. La frecuencia es muy alta. Entonces debemos de tener cuidado con estos pacientes, darles el tratamiento médico, que es la parte que nos corresponde, pero esto es muy importante. Siempre complementarlo con el apoyo psicológico o en este caso psiquiátrico. Y pues habitualmente vemos esto, ¿no? Los pacientes se ven aparentemente sin problemas. De hecho, por allí menciona la literatura que cuando ya están por una tentativa de suicidio, es cuando más tranquilos se les ve. Descansan cuando ya tomaron la decisión de terminar con su vida, como que eso los alivia, los relaja, y de repente, pues todos a su alrededor dicen, ay, pues sí se veía como mal, pero ya últimamente lo vimos muy bien, sí, cuando ya tomaron la fatal decisión. Esto, muy importante. Sí. Muchas veces el problema de depresión se acompaña con este tipo de cosas. Muchos pacientes recurren al alcohol o al abuso de algún tipo de sustancias. Bien, también un problema muy frecuente entre los adultos mayores, las demencias, ¿sí? En este caso, la que tomamos mucho en cuenta es Alzheimer, porque se han dado, pues, cada vez con esta inversión de la pirámide poblacional, pues cada vez son más casos de Alzheimer, ¿sí? Entonces, esta es la característica. Van a tener depósitos entre las neuronas de este tipo de proteína beta amiloide, que va a dificultar el contacto entre una neurona y otra. Y ya dentro de las neuronas se forman estas marañas intracelulares de una proteína que habitualmente sí está allí, pero no en las cantidades en las que está. Esta proteína se fija a los microtúbulos de las neuronas por donde pasan sus alimentos de la neurona, ¿sí? Y va a afectar a la energía, a la producción de energía en las neuronas. Entonces, habitualmente, esto es lo que caracteriza al Alzheimer, la presencia de estas placas seniles interneuronales y las marañas intracelulares, se les llama marañas neurofibrilares y son muy características de Alzheimer, ¿sí? Habitualmente, les decía, se presenta en pacientes de la tercera edad, pero sí hay algunos casos de Alzheimer precoz que se presenta en personas de 40 años, por ejemplo, que es, o sea, muy precoz. Habitualmente afecta a personas de 60 en adelante. Puede ser en diferentes etapas, ¿sí? Una temprana leve, moderada o intermedia, que esta puede durar varios años, y una avanzada severa donde el paciente pues ya olvida inclusive cómo comer, ¿sí? Pues todo, prácticamente todo lo de su entorno, todo se olvida. Aquí tenemos, déjenme ver, sí, aquí está, miren, aquí está cómo se acumula la proteína beta amiloide entre las neuronas, dificultando el contacto entre neuronas. Y aquí en el interior estarían las marañas, acá están, las marañas fibrilares. Bien. Otro problema, afortunadamente no tan frecuente, ¿sí? Derivado de la desnutrición, sería la pelagra.
La estamos tomando en cuenta porque en este caso la deficiencia de la vitamina B3 va a tener afectación del sistema nervioso central, ¿sí? No porque las otras no sean importantes, pero en este caso es porque está muy relacionada con el sistema nervioso central. La pelagra afecta primero piel, ¿sí? Va a provocar una dermatitis y después se va a afectar las otras estructuras. Entonces puede presentar demencia, diarrea y defunción, que son las 4D de la pelagra: dermatitis, demencia, diarrea y la muerte. Y les decía, afortunadamente no es tan frecuente. Y pues tiene manera de resolverse. Es un problema igual derivado de pobreza. Países de África, por ejemplo, sí la tienen. En México no es muy frecuente. En la afectación neurológica, que es la que nos atañe en este momento, pues tenemos todo esto. Inicia habitualmente con cefalea, irritabilidad, etcétera, pero ya después se van agregando más datos de afectación cortical, desorientación, estupor y coma, y si no se maneja, pues la muerte. Ahí está la dermatitis que les mencionaba, y pues eso sería en cuanto a la pelagra. La tuberculosis pulmonar, que generalmente, bueno, no siempre se limita únicamente a la afectación de los pulmones y que puede afectar a cualquier otra estructura de la economía, ¿sí? Estamos hablando de huesos, de músculos, de piel, ¿sí? Sistema nervioso, pues no es la excepción y puede darnos desde una meningitis tuberculosa hasta la presencia de abscesos o tuberculomas en diferentes localizaciones del sistema nervioso central. La teniasis intestinal, de esto yo me espero que ya lo hayan visto en epidemiología, que habitualmente cuando un paciente consume carne de cerdo contaminada con teniasolium, lo que adquiere es una teniasis intestinal, ¿sí? Pero cuando defeca los proglótidos o los huevecillos y los consume si no hay buena higiene personal, entonces es cuando presenta cisticercosis, ¿sí? Y esta cisticercosis también puede afectar a diferentes partes de la economía. Cuando el paciente tiene cisticercosis cerebral, por ejemplo, pues ello no impide que también llegue a presentar cisticercos en músculo, por ejemplo. He visto cisticercos en ojo. Entonces, estos cisticercos pues se pueden ir prácticamente a cualquier parte. Y en el caso del sistema nervioso central, una neurocisticercosis puede provocar problemas de todo tipo, desde hipertensión endocraneana, porque están ocupando un sitio ya de por sí atiborrado, ¿sí? La bóveda craneana ya no tiene espacio para ninguna otra estructura. Por eso los tumores, las hemorragias, o en este caso los cisticercos, pues lo primero que presentan los pacientes es hipertensión endocraneana. Y dependiendo de dónde se localice esa masa, ¿sí? Entonces va a haber afectación cortical de diferentes. Aquí lo tenemos, el ciclo. Que les decía que habitualmente cuando nosotros ingerimos carne de cerdo mal cocida, etcétera, que está contaminada con teniasolium, habitualmente lo primero que presentamos es una teniasis intestinal, ¿ok? Cuando el paciente defeca, si hay problema de higiene, puede ingerir nuevamente estos huevecillos y entonces ya no va a tener una teniasis, va a tener una cisticercosis. Otra patología a considerar, precisamente porque ya vimos enfermedad vascular cerebral como personal patológico, pues es la hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial va a traer como consecuencia, su nombre lo dice, aumento de la presión dentro de todos los vasos de la economía. Todos los vasos van a sufrir esta hipertensión arterial. Lo usual es que revienten primero los más finitos, ¿sí? Los capilares. Por eso nosotros vemos que los pacientes a veces tienen hemorragias conjuntivales cuando no están controlándose adecuadamente su hipertensión. Pero también puede ocurrir que los pacientes presenten problemas mayores, ¿sí? Ataques de isquemia, puede ser isquemia cerebral, ¿sí?
Una zona se queda con poco riego y entonces el tejido que depende de ese vaso va a sufrir isquemia. Pero si se tapona, pues entonces ya no va a ser isquemia, ¿sí? Va a ser una zona de infarto. Y a veces estas elevaciones bruscas de la tensión arterial ya no se van a llevar únicamente capilares, ¿sí? Se llevan arteriolas o arterias de gran calibre con el daño subsecuente. Dentro de las manifestaciones importantes de hipertensión arterial, eso se vio en cardiovascular, pues tenemos la encefalopatía hipertensiva, ¿sí? Que habitualmente los pacientes cursan primero con una cefalea muy intensa de tipo opresivo, que puede ir acompañada de náuseas, vómito, mareos, pero también puede llegar hasta alteración de la conciencia y afectación de la corteza cerebral, ¿sí? Y una enfermedad vascular cerebral que ya va a tener sufrimiento vascular a nivel central con isquemia o hemorragia cerebral. Puede haber, de hecho, esto es importante de conocerlo y comentarlo con los pacientes, ¿sí? Que no todo es así como que lo aparatoso de una hemorragia. Los pacientes pueden tener esto, ¿sí? Microinfartos múltiples, porque va a haber capilares que revienten cuando el paciente no está controlando adecuadamente su tensión arterial. Y esto puede provocar deterioro en las funciones de la corteza. Entonces, no esperar a que pues, se presente un gran evento de hemorragia, sino que debe de tener un control continuo para evitar este tipo de problemas. Algo que también presenta, ya lo habíamos comentado, en heredos familiares, diabetes mellitus, ¿sí? Que dentro de sus complicaciones frecuentes, muy frecuentes, tenemos desde la neuropatía periférica, habíamos comentado esto, la presencia de dolor en guante y en calcetín, y la retinopatía diabética. Habitualmente aquellas estructuras que tienen gran irrigación y que además es muy finita, como en el caso de las porciones distales de los segmentos o en el caso del ojo, son las primeras en sufrir. Entonces, igual pacientes con diabetes mellitus mal controlada o sin control van a presentar de manera precoz este tipo de complicaciones. Aparte de las renales que todos sabemos que al final se lleva al paciente, ¿no? Una insuficiencia renal. Y aquí están las lesiones en guante y en calcetín que les había mencionado. Bien. Tenemos también que preguntar sobre algún tipo de adicción, ¿sí? Acuérdense que esto es personal patológico, que todavía hace muchos años se manejaba como hábitos y costumbres, ¿sí? Ni son hábitos ni son costumbres, ¿sí? Que son antecedentes patológicos. Entonces tenemos de todo tipo, ¿sí? Cualquier sustancia, ¿sí? Que cambie que logre producir cambios en la percepción, pero que además, ¿sí? Nos presente un síndrome de abstinencia, eso se considera una droga, eso es una adicción, ¿sí? Desde el tabaco, ¿sí? Que les decía que entre otras cosas provoca vasoconstricción periférica y puede llevar al paciente a problemas de tipo de embolias o enfermedad cerebrovascular. El alcohol, por las alteraciones en la coordinación muscular y el equilibrio que favorecen los accidentes, pero también el alcohol porque puede provocar miocardiopatía alcohólica, alteraciones a nivel del miocardio. La cocaína, ¿sí? Aquí están los efectos que produce, que les cuento, ustedes estos los conocen mejor que yo. El éxtasis, también, cuáles son las alteraciones en la percepción que produce, los derivados del opio, ¿sí? Y las complicaciones que se pudieran presentar por su uso. Los tranquilizantes, muy recurridos, ¿no? Entre, por ejemplo, los choferes, los artistas, habitualmente utilizan tranquilizantes para dormir y luego estimulantes para despertar. Y lo combinan, muy frecuentemente lo combinan con alcohol, entonces los lleva a la muerte en edades muy tempranas, ¿sí? Los inhalables lo vemos mucho en el metro, en la vía pública, ¿sí? Este es el efecto,
¿sí? Tiene un efecto estimulante al inicio, pero después hay destrucción neuronal. La marihuana, que por eso también hay como que cierta oposición a que se utilice con fines recreativos, porque sí produce trastornos, no es únicamente, bueno, pues el efecto pasa y aquí no sucedió nada, no es así, ¿sí? Puede traer trastornos a largo plazo, entonces sí, como que con fines recreativos está como que veremos que se pueda legalizar. Con fines de tratamiento sí, tiene un efecto a nivel de la corteza cerebral, por ejemplo, pacientes con epilepsia refractaria a tratamiento, habitualmente la marihuana sí da muy buen resultado, ¿sí? Entonces, como por efecto médico sí está legalizado, pero con fines recreativos todavía no del todo. La LSD, los problemas que nos pudiera acarrear, el peyote y los hongos. Hay otros fármacos que los pacientes utilizan de manera libre, de hecho se venden sin receta médica. Los antidepresivos, antipsicóticos y anorexígenos, estos están más controlados, pero estos y estos prácticamente se pueden conseguir en cualquier farmacia sin receta médica, ¿sí? Todos ellos debían de ser bajo prescripción, van a tener efectos importantes. Ajá. Muchos de los anorexigénicos se utilizan mucho por adolescentes. Por allí habíamos visto que uno de los problemas importantes entre los adolescentes es la anorexia y la bulimia. Entonces, para evitarse el sufrimiento del hambre, pues muchos de ellos recurren a este tipo de fármacos. Con una depresión importante del sistema nervioso, muchos de ellos mueren. ¿Ok? También es importante preguntar antecedentes quirúrgicos del sistema nervioso central, la razón que por la cual haya ocurrido. De ello debemos preguntar cuál fue el motivo, cuándo se hizo la cirugía, si hubo alguna complicación durante la misma y si dejó algún tipo de secuelas, ¿sí? Es lo que preguntamos habitualmente en los quirúrgicos. Sí se le tuvo que hacer en algún momento una punción lumbar, ya sea para obtener líquido cefalorraquídeo, o pacientes, por ejemplo, en el caso de las mujeres en trabajo de parto, habitualmente se les hace un bloqueo epidural para la cesárea y muchas veces quedan con cefalea post quirúrgica, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Hay que preguntar si en algún momento le hicieron algún bloqueo o le hicieron función para obtener líquido cefalorraquídeo. Por favor, siempre pregunten alérgicos y también sería conveniente preguntar, sobre todo porque muchos de los tratamientos para sistema nervioso son a largo plazo, si tienen problema de síndrome ácido péptico. ¿Sí? Algunos son muy irritantes con la mucosa gástrica y eso hace que los pacientes lo abandonen su tratamiento. Entonces, pregunten síndrome ácido péptico por la terapéutica, no tanto por sistema nervioso, y también los alérgicos son muy importantes de preguntar.